Entendemos que el béisbol es un negocio de cifras frías y cálculos milimétricos, pero lo que ocurrió aquel fatídico 20 de noviembre en Nueva York, la purga de la joya de los Mets, Juan Soto, no fue un simple desacuerdo contractual, fue una ejecución de carácter orquestada por la autoridad absoluta, una declaración de guerra de Steve Cohen al concepto mismo de talento ingobernable. Abrimos este análisis con la pregunta que sacudió los cimientos de las grandes ligas. ¿Cómo es posible que el jugador más insustituible del planeta, con apenas 26 años, fuera declarado persona non grata de por vida por el equipo que más lo necesitaba? El misterio no reside en el dinero, sino en el poder. Soto era, estadísticamente hablando, el bateador más perfecto del juego. Los datos de la liga mostraban que su porcentaje de O-swing era el más bajo de la liga, una disciplina de élite, y sin embargo, su tasa de contacto y su slugging se mantenían en la cima, una combinación que desafía la lógica del béisbol moderno. Era, como dijo una vez el ex gerente general de los Yankees, Brian Cashman, el único activo con valor de cambio infinito en el mercado actual. Sin su presencia, la alineación de los Mets, que se aferraba a la contienda por la división, era, citando al analista Ricardo Salinas, literalmente combustible sin oxígeno. Pero Soto, ese genio irreemplazable, cargaba consigo la reputación de ser un volcán emocional, un factor desestabilizador en la química del camerino. Meses de negociaciones no oficiales sobre un contrato que se rumoreaba superaría los 500 o incluso los 600 millones de dólares, una cifra que, incluso para el multimillonario Cohen, provocaba úlceras, habían entrado en un callejón sin salida. Soto y su agente, Scott Boras, usaban la inminente agencia libre como palanca, presionando a la directiva hasta el límite. Toda esa presión financiera y la fricción constante con el cuerpo técnico estallaron en el peor momento. La escena que presenciamos en exclusiva se desarrolla horas antes del anuncio oficial de la expulsión. El lugar, la oficina privada de Cohen en el piso superior de una torre blindada de Midtown Manhattan. La atmósfera era un símbolo de poder. Una habitación silenciosa, aislada del rugido de Nueva York, donde solo se escuchaba el murmullo del aire acondicionando, manteniendo la temperatura en 68 grados Fahrenheit exactos. Allí estaban Steve Cohen, con su habitual inexpresividad de inversor, sentado detrás de un escritorio de ébano personalizado que parecía una lámina de hielo. Juan Soto, rígido y silenciado como un acusado en un tribunal, y su agente, un testigo mudo de una derrota inminente. La luz, estratégicamente colocada para resaltar las obras originales de Basquiat en la pared, iluminaba el rostro de Soto como en un interrogatorio. Cohen, absorto en documentos de confidencialidad y terminación contractual, apenas miraba al jugador. Observaba una ficha de activos de cientos de millones de dólares a punto de ser destruida por su propia mano. Cuando Soto rompió un silencio de casi una hora, su voz temblaba al protestar. «Esto no es justo, es una decisión puramente emocional». Pero su queja se perdió en la sofisticada acústica de la habitación, que parecía diseñada para absorber la disidencia. Cohen deslizó un voluminoso archivo a través de la superficie de ébano. No era una orden de despido, era la oferta final, con condiciones. El corazón de Soto martillaba. Al abrir el archivo, vio la cifra esperada. 8 años, 320 millones de dólares, superando ligeramente la oferta de los Yankees, una cifra astronómica que lo convertiría en la cara de la franquicia. Pero su mirada se detuvo inmediatamente en una sección enmarcada en rojo, las cláusulas de conducta especial. Lo que siguió fue un guión de humillación, prohibición de salidas nocturnas durante la temporada, una prueba de estado mental semanal obligatoria con un psicólogo designado por el club, y lo más crucial,
una cláusula de cumplimiento ético fundamental que permitía la rescisión inmediata del contrato y la suspensión total del salario restante si se encontraba que cualquier acción suya dañaba la reputación del propietario o de la MLB. Era un contrato de oro envuelto en cadenas. No buscaba retener a un atleta, buscaba controlar a un peligro latente. ¿Por qué ofrecer tanto dinero solo para insultarlo? Este es el contraargumento que debemos refutar. Muchos creen que Cohen estaba negociando de mala fe, pero se equivocan. Cohen no estaba negociando, estaba creando el casus belli. Necesitaba una justificación irrefutable para su próximo movimiento. El contrato era un detonante. Soto sintió no rabia, sino traición. Entendió que para Cohen, él no era un campeón, sino una ficha emocionalmente inestable que debía actuar como un robot dócil a cambio de un salario colosal. Esto, comenzó Soto, sin poder terminar la frase. Cohen respondió con la frialdad de un analista bursátil. Es la oferta final. O aceptas nuestra disciplina y te conviertes en nuestro rostro, o no nos sirves en absoluto. En ese instante, Soto revivió en su mente el incidente del 20 de noviembre en el camerino, cuando, tras una discusión con el pitching coach, había destrozado su taquilla y proferido insultos al equipo. En su momento, fue castigado con una multa interna, y Soto creyó que el asunto estaba zanjado. ¡Qué ingenuidad! Cohen no había perdonado. Había guardado ese informe detallado de violación disciplinaria como su arma secreta. La pregunta de Soto a Cohen resonó en el silencio glacial. ¿Su objetivo es controlarme o tenerme en el equipo? La respuesta de Cohen fue el golpe de gracia, acompañada de un simple encogimiento de hombros. Ambos. Pero tú eres incontrolable. Esa es nuestra conclusión. Esa palabra, incontrolable, encendió la mecha de la rabia contenida. El deportista más valioso del juego rompió el control. ¡Control! ¡Váyase al demonio!, gritó Soto. Agarró el voluminoso archivo del contrato, lo alzó y lo estrelló con toda su fuerza contra el panel de pared de madera noble, justo al lado de la cabeza de Cohen. El ruido seco fue ensordecedor. Los papeles volaron y fragmentos del portapapeles llovieron alrededor del imperturbable propietario. Cohen ni se inmutó. Levantó una mano para detener a los guardias de seguridad que se acercaban. Observó los fragmentos de papel dispersos y regresó su mirada a Soto, la de un juez dictando una sentencia de muerte. Esa es tu respuesta, Juan. Acabas de cometer la violación de conducta que temíamos, justo frente a mis ojos. Esto ya no es un desacuerdo contractual. Es una prueba clara de que eres una imposibilidad profesional en esta organización. Cohen como un pequeño micrófono de su escritorio. Ya hemos notificado a tu agente y a la oficina de la MLB. A partir de hoy quedas excluido permanentemente de la lista de jugadores de los New York Mets. La relación laboral queda terminada, inmediata y permanentemente. El veterano agente de Soto, Alberto Ríos, se recuperó del shock y lanzó un último intento legal. Un momento, Steve. Esto es demasiado precipitado. Es una decisión emocional. Tenemos derecho a una disputa por despido improcedente bajo el convenio colectivo de trabajo de la MLB. Una expulsión permanente es inaudita. La voz de Cohen bajó la temperatura de la habitación varios grados más. Miró fijamente a Ríos, sin desviarse a Soto. Tú hablas de contratos y convenios, señor Ríos. Yo hablo de dominio. Y en esta organización, el dominio lo tengo yo. Acabo de ver cómo un jugador de $30 millones anuales agrede al director ejecutivo de la franquicia. Esto no es indisciplina. Es un desafío directo a mi autoridad. Y eso jamás lo toleraré. El verdadero giro de la trama, la verdad que define este evento, es que la explosión de Soto no fue el error que causó la purga, fue la carnada que Cohen había estado esperando.
La cadena de pequeñas indisciplinas que culminaron en el informe detallado del camerino, combinado con su reacción violenta e histérica en la oficina, le proporcionó a Cohen la coartada perfecta para deshacerse de un activo volátil, no por razones económicas, sino por razones de control absoluto. Al salir, Cohen no se despidió, simplemente emitió su orden final a través de su intercomunicador. Notifiquen a seguridad. Juan Soto tiene prohibido el acceso permanente a todas las instalaciones del club a partir de este momento. Empaquen y envíen todo el contenido de su taquilla a su residencia. Con esa instrucción, el terror abstracto de la expulsión permanente se hizo físico. Soto había perdido su lugar, su taquilla y su futuro en el béisbol. La mancha de haber sido declarado incontrolable y haber desafiado al dueño más poderoso de la liga es una cicatriz que devalúa su futuro en cualquier otra franquicia. Esta no fue una ruptura por dinero, fue el sacrificio de un talento supremo en el altar de la autoridad sin límites de Steve Cohen y un mensaje escalofriante para toda la MLB. Nadie está por encima de las reglas del propietario.